La maldad no siempre llega con un rostro aterrador. A veces, se disfraza de un hombre amable, bien hablado y con dulces en los bolsillos. En los años 80, en las calles de Ecuador, las desapariciones de niñas se volvieron una macabra constante. Lo que parecía una serie de tragedias aisladas pronto reveló un patrón siniestro. Un asesino silencioso, calculador y brutal estaba suelto. Su nombre era Daniel Camargo Barbosa, y su historia es una de las más perturbadoras de América Latina. Prepárate para conocer a uno de los asesinos seriales más prolíficos del continente, un hombre cuya crueldad quedó enterrada bajo una máscara de amabilidad. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Anolaima, Cundinamarca, Colombia. Desde su nacimiento, la vida le negó el calor familiar. Su madre murió poco después de dar a luz y su padre, un hombre autoritario y frío, lo dejó al cuidado de su madrastra. Esta figura materna sustituta fue cruel y abusiva, marcando profundamente la infancia de Camargo. La humillación fue una constante en su niñez. La madrastra lo vestía con ropas femeninas como castigo, lo que sembró en él una confusión y una vergüenza profundas. Esta etapa de su vida dejaría cicatrices emocionales que más adelante alimentarían sus impulsos más oscuros. A pesar de su entorno, Camargo era un joven inteligente. Su desempeño escolar era bueno, aunque su actitud retraída y tímida no pasaba desapercibida. Nunca llegó a terminar la secundaria, pero demostró una gran capacidad para leer, memorizar y manipular a los demás. Era un lobo disfrazado de oveja. En la vida de Daniel Camargo Barbosa, hubo un punto de quiebre emocional que transformó su ya perturbada mente en una bomba de tiempo. Ese punto fue Esperanza, una mujer con la que entabló una relación durante su juventud. Para los demás, era una pareja normal. Para Camargo, era la oportunidad de amar a alguien puro, alguien digno de su confianza y entrega. Esperanza, sin embargo, escondía un secreto: no era virgen, aunque fingía serlo para mantener a Camargo a su lado. Él, obsesionado con la idea de que su pareja debía ser casta y pura, valoraba la virginidad como un símbolo sagrado. No se trataba solo de un deseo, sino de una convicción rígida y enfermiza, nacida de una combinación tóxica entre su crianza represiva, su frustración sexual y la violencia psicológica sufrida en su infancia. Cuando finalmente descubrió que Esperanza le había mentido, su mundo se vino abajo. La traición no solo lo hirió emocionalmente, sino que desencadenó una ira incontrolable que necesitaba un objeto: las mujeres. Pero no todas, solo aquellas que, según él, aún no habían sido corrompidas. Ese descubrimiento no lo alejó de Esperanza. Por el contrario, la relación continuó, pero con un giro perverso. Ella comenzó a ayudarlo en sus crímenes. Sí, la misma mujer que él había acusado de traicionarlo se convirtió en su cómplice. Esperanza lo acompañaba a buscar víctimas, le proporcionaba ropa para las niñas secuestradas y colaboraba en mantener las apariencias. Nunca participaba en las agresiones sexuales, pero tampoco hacía nada por impedirlas. Camargo comenzó a racionalizar sus crímenes como una forma de castigar a las mujeres por lo que él consideraba una falta moral. Se convenció de que las niñas debían ser violadas antes de ser corrompidas por otros hombres. En su mente enferma, estaba haciendo justicia. Este razonamiento retorcido se convirtió en el eje central de su vida. No buscaba poder, dinero o fama, buscaba controlar y poseer aquello que había idealizado, la virginidad. Y una vez que obtenía lo que quería, la destruía. Violaba a sus víctimas con frialdad, las asesinaba sin compasión y las abandonaba como si fueran desechos. La obsesión de Camargo no era pasajera ni impulsiva, era sistemática. Estudiaba a sus víctimas, observaba su comportamiento, investigaba si eran estudiantes, si tenían novios o si habían tenido contacto con hombres. Su mente funcionaba como la de un cazador que no toleraba el error. Este capítulo de su vida demuestra lo más inquietante de su perfil. Daniel Camargo no solo era un asesino, era un ideólogo del horror. Creó una lógica perversa para justificar lo injustificable, y en esa lógica, la virginidad era su dios, y él era su verdugo. Durante la década de 1970, Colombia atravesaba un momento complejo,
crecimiento urbano, pobreza, y zonas marginales donde el Estado llegaba con dificultad. En ese contexto, Daniel Camargo Barbosa comenzó a actuar con una frialdad que pocos imaginarían tras su apariencia tranquila y educada. Camargo, ya adulto, se mostraba amable, vestido de forma sencilla pero pulcra, y con una manera de hablar serena. Muchos lo habrían calificado como un hombre común. Esa capacidad para pasar desapercibido fue una de sus armas más peligrosas. Su objetivo eran menores de edad, niñas entre los 9 y los 13 años, especialmente de barrios con recursos limitados. Camargo se aproximaba con un tono amistoso, haciendo uso de su inteligencia y carisma para generar confianza. A menudo ofrecía dulces, prometía algún regalo o decía tener un pequeño encargo para ellas. Les hablaba con respeto, suavidad, pero todo era una trampa cuidadosamente calculada. Una vez que lograba alejarlas de sus hogares o entornos conocidos, las llevaba a lugares apartados, zonas rurales, edificios abandonados o áreas boscosas en las afueras de Bogotá. Allí ocurrían los hechos que marcarían una escalada criminal aterradora. Las víctimas eran atacadas y posteriormente privadas de la vida, casi siempre mediante métodos silenciosos que evitaban alertar a los vecinos. Camargo tomaba precauciones meticulosas para no dejar rastros. Muchos de los cuerpos fueron hallados semanas o meses después, y otros jamás se encontraron, alimentando el miedo de cientos de familias que buscaban a sus hijas sin respuesta. Durante mucho tiempo, la policía no logró identificar un patrón claro. Las desapariciones eran tratadas como casos aislados o como posibles fugas. El término asesino serial aún no era parte del vocabulario cotidiano de las autoridades colombianas, y esto le dio a Camargo una ventaja clave: el anonimato. Sin embargo, en 1974, cometió un error. Una niña logró escapar de él y dar aviso. Aunque visiblemente afectada, logró ofrecer una descripción del hombre que había intentado hacerle daño. Esa descripción coincidía con la de Camargo, quien fue rápidamente detenido por las autoridades. En su hogar encontraron pruebas físicas que lo relacionaban con varias víctimas, pertenencias personales, ropa y otros elementos que no podía justificar. Ante los interrogatorios, Camargo no mostró resistencia. Al contrario, habló con tranquilidad sobre lo que había hecho. Su actitud, serena, detallada, sin señales de culpa, desconcertó incluso a los policías más experimentados. Finalmente, fue condenado a 25 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley colombiana en ese momento, a pesar del número de víctimas. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de la isla Gorgona, una penitenciaría rodeada de selva espesa y el Océano Pacífico, considerada imposible de escapar. Durante sus primeros años en prisión, Camargo mostró una conducta ejemplar: trabajaba, leía, se mostraba colaborador con los guardias, pero su aparente calma escondía algo mucho más siniestro. Ya estaba planeando cómo escapar y cómo continuar. La prisión de Gorgona, situada en una remota isla del Pacífico colombiano, era considerada uno de los lugares más seguros del país. Rodeada de mar agitado, vegetación densa y sin posibilidad de contacto con tierra firme, era vista como el final del camino para quienes eran enviados allí. Allí fue recluido Daniel Camargo Barbosa tras su condena en 1974. Durante sus años tras las rejas, Camargo cultivó una imagen de preso modelo, mantenía una rutina tranquila, colaboraba con las labores del penal, y se mostraba como alguien que había aceptado su castigo. Los guardias lo veían como inofensivo, pero en realidad, estaba observando, esperando y planeando. La fuga ocurrió en 1984 y sorprendió a todos. De alguna forma, Camargo logró conseguir materiales y ayuda suficiente para construir una embarcación improvisada. Aprovechó una distracción, se internó en la selva de la isla y desde allí zarpó, en una maniobra que desafió todas las probabilidades. Nadie lo detuvo, nadie lo siguió. En lugar de ser recapturado o reportado internacionalmente, Camargo desapareció del radar. Lo más alarmante fue que Colombia no activó una alerta internacional tras su fuga. Sin coordinación con otros países ni difusión pública,
logró cruzar la frontera hacia Ecuador como si fuera un ciudadano más, sin antecedentes conocidos en ese país, libre una vez más, y sin registros que lo vincularan con sus crímenes pasados. Camargo encontró en Ecuador el terreno perfecto para reiniciar su patrón. Esta vez, se mostró aún más calculador y metódico. Había aprendido de sus errores, y ahora era más sigiloso, más cuidadoso y más peligroso. Su modus operandi se mantuvo similar, buscaba a niñas jóvenes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales o periféricas. Les ofrecía dulces, pequeños regalos o incluso trabajo para sus padres. Les hablaba con una calma perturbadora, ganándose su confianza con una facilidad aterradora. Las conducía a zonas apartadas, bosques, caminos solitarios, terrenos abandonados donde, fuera de la vista de todos, cometía sus crímenes. Lo que ocurrió allí fue documentado más tarde en sus propias confesiones: ataques sistemáticos, fríamente ejecutados, siempre siguiendo un patrón que ya había perfeccionado en Colombia. Durante 2 años, entre 1984 y 1986, las desapariciones de niñas en Ecuador comenzaron a aumentar. Comunidades enteras estaban en alerta, las autoridades no lograban establecer conexión entre los casos, y no sospechaban que un asesino serial extranjero se había infiltrado en el país. Los periódicos comenzaron a reportar la alarmante frecuencia de desapariciones, pero en la mayoría de los casos, no había testigos, no había sospechosos, no había pistas. Camargo actuaba con tal precisión que parecía invisible. No fue sino hasta 1986, cuando un hallazgo casual en las afueras de Quito encendió las alarmas. Un agricultor encontró evidencia sospechosa, restos humanos y pertenencias de una niña reportada como desaparecida. Junto a ello, objetos personales que no le pertenecían, incluyendo una mochila. Esa mochila sería clave para su caída. Dentro, las autoridades encontraron prendas, cartas y objetos que vinculaban al dueño con otras desapariciones similares. Era la primera gran pista en años, y el inicio del fin para Daniel Camargo Barbosa. A mediados de 1986, Ecuador vivía una creciente ola de preocupación. Los titulares de los periódicos hablaban de niñas desaparecidas en distintas provincias, y aunque los casos parecían aislados, algo empezaba a inquietar a las autoridades. Había similitudes en el perfil de las víctimas, los lugares donde desaparecían, y en la angustia que dejaban tras de sí. Los rumores crecían. ¿Estaba actuando un criminal serial? ¿Era alguien local? ¿O un desconocido que se movía con facilidad entre regiones rurales? La policía comenzó a revisar expedientes, a comparar reportes, y entonces surgió un patrón. Las desapariciones seguían una línea casi matemática. Todas eran niñas de entre 9 y 13 años, muchas de familias trabajadoras, y la mayoría habían desaparecido tras salir solas o mientras ayudaban a sus padres en el campo. La presión pública aumentaba, la comunidad exigía respuestas. Fue entonces cuando un hallazgo casual, en una zona boscosa de la provincia de Santo Domingo, reveló lo que muchos temían: restos humanos acompañados de prendas infantiles. Junto a ellos, una mochila que contenía objetos personales, cartas y pequeños recuerdos. Las pistas apuntaban a una misma mano detrás de varios crímenes. La policía cruzó información y pronto la mochila condujo a un nombre: Daniel Camargo Barbosa, un extranjero con acento colombiano, sin documentos en regla, que había sido visto por última vez cerca del lugar donde desaparecieron varias niñas. Su descripción coincidía con la de un hombre que solía merodear escuelas, mercados y caminos rurales, siempre solo, siempre amable, y siempre observando. El día de su captura, Camargo fue encontrado caminando cerca del centro de Quito. Llevaba consigo otra mochila. Dentro de ella, las autoridades encontraron lo que confirmaría sus peores sospechas: pertenencias de varias menores desaparecidas. Su rostro no mostraba sorpresa, su voz fue tranquila, no se resistió. Durante los interrogatorios, Camargo habló con una serenidad que estremeció a los agentes. Describió lo que había hecho con una claridad perturbadora, sin rodeos, sin titubeos.
No intentó justificarse ni negó su responsabilidad. Dijo que lo que hacía era parte de su naturaleza, como si lo considerara inevitable. Confesó haberle quitado la vida a decenas de niñas en Ecuador. Las cifras varían, pero según sus propias palabras, el número superaba las 70 víctimas solo en ese país. Sumadas a las que confesó en Colombia, el total superaría el centenar. Esas declaraciones convirtieron a Daniel Camargo en uno de los asesinos seriales más prolíficos de América Latina. Los agentes que lo interrogaron quedaron impactados no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la frialdad con la que los relataba. A diferencia de otros criminales, Camargo no parecía tener conflictos internos. Hablaba con naturalidad, como quien repasa una rutina. Su perfil psicológico fue analizado por expertos, quienes lo catalogaron como un sujeto extremadamente racional, sin empatía, pero con una gran capacidad de manipulación. No era un individuo fuera de control, era alguien metódico, paciente y peligrosamente inteligente. En poco tiempo, la noticia recorrió todo el país. Las comunidades respiraron con alivio, pero el dolor no desapareció. Familias enteras habían perdido a sus hijas. Algunos cuerpos jamás serían encontrados. Las secuelas emocionales duraron años. Camargo fue finalmente juzgado y condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento. Para muchos, fue una condena insuficiente frente al daño causado, pero su historia aún no terminaría ahí. Los expertos que analizaron su comportamiento lo catalogaron como un psicópata organizado, meticuloso, sin empatía ni culpa. Su capacidad de manipulación era tan alta que incluso en prisión logró que algunos guardias lo trataran con deferencia. No era un demente, era lúcido, racional y totalmente consciente de sus actos. Justificaba sus crímenes con argumentos misóginos y delirantes sobre la pureza y la traición femenina. Según él, estaba corrigiendo un error del mundo. El caso de Camargo ayudó a establecer criterios más definidos sobre el perfil criminal en América Latina. Fue uno de los primeros asesinos seriales estudiados profundamente en la región, y su modus operandi se convirtió en material de análisis en criminología. Camargo fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión, la pena máxima en ese país en ese entonces. Lo recluyeron en el penal García Moreno de Quito, donde pasó sus días escribiendo cartas y leyendo la Biblia. Decía haberse arrepentido, aunque jamás mostró verdadero remordimiento. El 13 de noviembre de 1994, Daniel Camargo Barbosa fue asesinado dentro de la cárcel. Un familiar de una de sus víctimas logró infiltrarse y, con un machete, lo decapitó brutalmente. Su muerte fue celebrada por muchos, y vista como justicia poética. Su tumba no tiene flores, nadie reclama sus restos, nadie lo llora. Daniel Camargo Barbosa fue más que un asesino. Fue un depredador silencioso que caminó entre nosotros con una sonrisa tranquila, mientras escondía dentro de sí uno de los horrores más profundos de la historia criminal de América Latina. Su historia no es solo un testimonio de lo que un solo individuo puede hacer, también es un recordatorio de lo que los sistemas judiciales, sociales y humanos pueden permitir cuando bajan la guardia. No debemos olvidar a las víctimas, no debemos dejar que el nombre del asesino opaque las historias de esas niñas, de esas familias, de esos hogares que jamás volvieron a ser los mismos, porque el verdadero mensaje no está solo en conocer al monstruo, sino en reconocer las señales, fortalecer las redes de protección y no permitir nunca más que el silencio cubra el dolor de los inocentes. Si este video te impactó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿Cómo crees que este caso cambió a Colombia y Ecuador? Suscríbete para más historias reales que merecen ser contadas, no por morbo, sino por memoria. Gracias por ver, y por no olvidar.